Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro, a esta segunda clase de Excel Fórmulas Aplicadas, y hoy vamos a trabajar con la herramienta de tabla de Excel. En principio, ¿qué es una tabla? Es una herramienta que nos ahorra y nos facilita un trabajo que si no tendríamos que hacerlo manual. ¿Cómo definimos a una tabla? Es básicamente un rango de datos ordenados en fila y en columnas. Que ustedes dirán, hey, pero no es eso lo que veníamos haciendo. ¿Cómo diferencia una tabla de un rango entonces de datos? Acá visualmente vemos que son muy parecidas. La única diferencia sí más rápida que podemos ver es esa flechita que tiene el encabezado, cada nombre de columna, y que el formato de las filas varía de una fila a otra. Están coloreados diferentes y están al mismo tiempo cada celda está como subrayada, ¿ven? Como en un cuadradito bien definido. Visualmente entonces, en principio, no habría tanta diferencia entre un rango y una tabla. Pero ahora, si vamos a Excel, vamos a aprender en principio cómo hacer una tabla. Acá tenemos un rango, ¿no? Sin mucho formateo, bastante pelado diríamos. Para armar una tabla, yo selecciono el rango de datos que a mí me interesa convertir en tabla, voy a la pestaña de insertar, arriba, acá ven que tengo un área que se llama tablas e inserto una tabla. Excel ahí me pide que confirme si ese es el rango, donde están los datos de la tabla que me interesa convertir en tabla, y me pregunta si tiene encabezados. Este rango en particular sí tiene encabezados, ven que es nombre, apellido, nota, es decir, un nombre para la columna. Excel ya lo detectó automáticamente, pero en cualquier caso, si no contara con encabezados, podríamos destildar esta opción. Como tiene encabezados, le damos a que tiene encabezados y le damos a aceptar. Y ahí fíjense que en principio lo que hizo Excel es formatear ese rango de datos, ya está convertido en tabla. Esto ya es una tabla. Y como que lo puso lindo en principio. Eh, Van a ver que arriba apareció una nueva pestaña en Excel que se llama, dentro de herramientas de tabla, la de diseño de tabla. Y acá tenemos un espacio que es el de estilo de tablas, que fíjense que podemos desplegar. Y acá podemos elegir cómo queremos que quede nuestra tabla con estilos que ya están predefinidos. Eso hace que en principio sea mucho más fácil la tarea de hacer visualmente más atractiva la tabla, o imagínense la presentación, o si tenemos que presentarlo, o incluso para ordenarnos visualmente es mucho más fácil con un buen formato, un buen estilo. ¿Qué otros beneficios trae el convertir en un rango de datos en una tabla? Bueno, uno de los beneficios es que fíjense que si yo pongo dentro de la columna de nombre un nombre cualquiera y le doy enter, automáticamente me ingresó ese dato como parte de la tabla. Fíjense que lo agregó como una fila. Acá podemos, perdón, podemos seguir completando, pero ya lo agregó como parte de la tabla. Igualmente pasa si yo agrego, por ejemplo, otras pestañas. Vamos a hacer una pestaña de adeuda materias. Fíjense que me creó automáticamente otra columna más. Entonces, en ese sentido, facilita mucho más el trabajo, porque incluye directamente, si yo trabajo por debajo de la tabla, en cualquiera de sus márgenes, ya sean de columnas o de filas, las incluye dentro de la tabla. También fíjense esta otra forma de crear tablas. Yo tengo, ¿no?, mi rango. Yo hago clic en cualquiera de las celdas que pertenece al rango, voy a insertar y creo una tabla. Y Excel también automáticamente me está detectando un rango de datos. Y yo solamente cliqué una de las celdas. Y ahí fíjense, nuevamente se vuelve a crear una tabla. Ahora vamos a un rango mayor para que también notemos más los beneficios que trae. Nuevamente vamos a seleccionar el rango de datos, insertar tabla, o vamos a probar la otra forma,
hago clic en cualquiera de las celdas del rango, voy a insertar tabla, me detecta todo. Y vamos a ver qué son estas flechitas que hay en los encabezados. Estas flechas permiten filtrar y ordenar la columna. Filtrar y ordenar son dos cosas diferentes, pero que tienen sus parecidos, ¿no? Cuando yo filtro algo, Excel solamente me muestra lo que yo voy a filtrar. Cuando yo ordeno algo, me muestra todo lo que contiene esa columna, pero en el orden que yo le pido. Tenemos dos tipos de filtros para las tablas. Filtros de números, es decir, de valores numéricos, y filtros de texto, de valores de texto. En principio, algo también que vamos a hacer antes de ir con los filtros de números es tomar todos estos números, vamos a ir a inicio y le vamos a dar formato de dinero, porque evidentemente estos valores responden a dinero. Para ello vamos a esta pestaña que es la de número y acá le damos formato de dinero. Una cosa que acá apareció que quiero aprovechar, cuando aparecen estos estos numerales, no piensen que se rompió algo, sino que es simplemente que Excel no está pudiendo mostrar porque el valor que aparece acá es más grande de lo que permite el espacio. Para ensanchar o acortar el espacio de una columna, ustedes van a ir acá a este espacio entre medio de las dos columnas, hacen clic izquierdo, mantienen apretado y estiran, fíjense, y ahí sueltan, o acá también se puede reducir el tamaño. Fíjense que cuando yo le doy el espacio suficiente, Excel me habilita mostrar el contenido. Otro tip que quiero mostrar, que si ustedes seleccionan esto, vieron que tienen dos decimales, acá hay dos botoncitos, uno es aumentar decimales, otro es reducir decimales, disminuir decimales. Yo quiero disminuir mis decimales, hago 1, 2 y le saqué los dos decimales porque eran números redondos, no me interesa tanto los decimales acá. Entonces, una vez que ya tengo mis números formateados como dinero, yo por ejemplo quiero ver cuántas compras se hicieron en marzo con un valor de 1.800 pesos. Para eso voy a esta flechita y acá simplemente puedo seleccionar, destildo esto, ¿no? Y selecciono, quiero ver solamente 1.800 pesos. Y acá voy a ver que en marzo tengo las 3 compras que se hicieron por 1.800 pesos. Se le puede agregar, puedo ir agregando más filtros. Puedo decir, quiero ver no solamente quiénes gastaron en marzo 1.800 pesos, sino quiero ver qué compras las hizo el cliente 8. Voy a la columna de cliente, selecciono solamente el cliente 8 y ahí veo cuáles compras que hicieron en marzo por 1.800 pesos corresponden al cliente 8. Esa es una forma de filtrar los números, los datos numéricos. Otra forma es yendo a filtro de número y acá van a ver que tengo otras opciones para darle mayor complejidad a ese filtro. Por ejemplo, yo quiero ver las compras de marzo menores a 1.500 pesos. Para eso voy a un filtro de número, menor que, ahí le agrego este argumento, que es que quiero ver, mostrar las filas en las cuales en marzo el valor que contiene es menor que 1.500 pesos. Le doy a aceptar y fíjense que automáticamente Excel me dispone cuáles son las compras en marzo con un valor menor a 1.500 pesos. Acá ustedes, como ven, pueden usar varios argumentos. Buscar, por ejemplo, acá es igual a, me va a indicar si yo pongo 2.000 pesos, cuáles son las compras igual a 2.000 pesos. No es igual a, si yo pongo 2.000, me va a decir cuáles son los valores que no son 2.000, lo mismo con mayor que. Incluso, fíjense que yo puedo combinar argumentos. Yo puedo poner que sea, por ejemplo, una compra, quiero ver las compras que son mayores a 2.000 y menores que 3.000. Acá tengo dos argumentos para filtrar. Le doy a aceptar y fíjense que Excel me va a mostrar el rango de valores de 2.100 a 2.600 porque está entre 2.000 y 3.000. Para borrar un filtro, simplemente cuando
Fíjense que está además este icono, que es el icono de filtro, que te va a indicar cuáles de los encabezados tienen filtro. Yo voy acá y si quiero borrar, simplemente voy a borrar filtro. Los filtros de texto no son muy diferentes a lo que acabamos de ver. En principio nuevamente se puede seleccionar. Yo que si quiero ver, por ejemplo, solamente las compras hechas los lunes, puedo hacerlo. Y los filtros de texto también tienen estos argumentos, ¿no? Es igual a, no es igual, termina con, contiene. En lo que yo puedo poner, por ejemplo, no es igual a, quiero ver las compras que no se hicieron los martes. Y acá me va a aparecer viernes, sábado, lunes, jueves. Y me filtró los martes. Que es lo mismo de ir acá y destildar martes, digamos, ¿no? Pero acá también se puede complejizar la búsqueda por texto. Ahora vamos a ver la herramienta de ordenar en las tablas. En principio se encuentran también en el encabezado. Y tenemos dos rápidas que son ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Para valores numéricos, de menor a mayor va a ser de menor precio a mayor precio. Y para valores con texto, ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. A mí no me interesa el orden de la A a la Z. Por ejemplo, acá en día a mí no me sirve que Excel me ordene de la A a la Z, sino que me ordene por día de la semana. Para eso yo puedo definir un orden personalizado. Voy nuevamente a la flechita, ordenar por color, orden personalizado, y acá en vez de ZA o AZ puedo poner una lista personalizada. Acá me da opciones predeterminadas, Excel, pero a mí me interesa hacer mi propia lista. Entonces vamos a nueva lista seleccionado y acá vamos anotando manualmente el orden que queremos darle a la lista. Ponemos los días de la semana. Le damos a aceptar. Aplicamos con aceptar este orden y fíjense que ahora Excel me ordena según la lista que yo le indiqué. Por último, la última función de las tablas que quería mostrarles es la de autocompletar fórmulas, suma, funciones, ¿no? Por ejemplo, acá en el segundo trimestre yo quiero calcular el total de abril, mayo, junio. Abro una función de suma, como ya vimos, selecciono de abril a junio, cierro el paréntesis, le doy enter y fíjense que no solamente calculó esto, sino que lo hizo lo mismo para todas las filas, me calculó abril, mayo y junio automáticamente. Si yo quiero, por ejemplo, sacar el total, que acá para ahorrarme trabajo, puedo sumar el total del primer cuatrimestre y del segundo trimestre, primer trimestre y segundo trimestre, perdón. Inserto la fórmula, cierro los paréntesis, le doy enter y acá automáticamente Excel me sumó estos totales para todas las filas. Fíjense que acá el segundo trimestre quedó sin signo de pesos, no importa, ya sabemos cómo hacerlo. Seleccionamos esto, vamos a la pestaña de número, le damos el signo de pesos, le sacamos las decimales que nos interesan y ya nos quedó nuestra tabla. Fíjense entonces qué rápido y fácil se puede trabajar con las tablas. Imagínense ustedes que trabajan seguramente con bases de datos muchísimo más grandes que esta que estoy mostrando acá. Es una herramienta súper útil porque pueden filtrar rápidamente, pueden ordenar rápidamente. Entonces si les interesa, por ejemplo, el caso de cierto usuario, de cierto nombre o qué pasó cierto día, rápidamente se puede filtrar con una tabla. Entonces recomiendo que cada vez, de ahora en más, que hagan ustedes, trabajen con rangos de datos, lo conviertan en tabla para facilitarles esas cosas. Bueno, espero que se haya entendido. Recuerden, por favor, que este video no reemplaza el material de lectura, que está bueno que lo lean porque trae mucha más información. Y por cualquier duda, consulta, me pueden encontrar tanto por mensajes privados como por los foros. Muchas gracias y mucha suerte con el estudio.